Ya estamos grabando. ¿Listo? Listo ya. Buenas noches, profe Marisela, muchas gracias por estar en esta entrevista. Esta entrevista pues la hacemos para la materia que se llama Prácticas y Teoría, en especial Los procesos de comunicación. para la percepción docente frente a los procesos de comunicación en el aula. Por favor, profesora, ¿te presentas? Bueno, muy buenas noches para todos. Mi nombre es Marisela Buitrago Ramírez, docente de la Facultad de Educación, especialmente la licenciatura en lengua castellana e inglés y pues bueno, otras áreas también. Ofrecemos clases, orientamos sesiones a otros departamentos, facultades. ¿Sí, profe? Bueno, profe, en sí son Vamos a realizar seis preguntas. Ujú. Entonces, desde su área disciplinar, ¿qué percepción sobre las relaciones interpersonales entre docentes estudiantes y estudiante ha conocido? ¿Nos podría dar un ejemplo, por favor? Bueno, claro que sí. Bueno, percepciones, diversas percepciones muy positivas sobre esas relaciones interpersonales. Yo lo tomo como esas asociaciones de encuentros, de intereses, de hobbies, de diferentes campos de acción, tanto que uno realiza entre colegas, ¿cierto? Entre pares académicos, asimismo con estudiantes y pues por supuesto también uno lo vivencia de estudiantes con estudiantes. Ejemplos. Básicamente me voy a concentrar en el semillero Memoria, ¿cierto? Este inició en el año 2018. En su momento se llamaba Epistemología de las Memorias a través de la narrativa colombiana y otras manifestaciones artísticas. Es increíble ver, pues, cómo a partir de una idea, ¿cierto? De unos intereses, de unas necesidades también propias del programa, otros profesores, ¿cierto?, se han ido vinculando paulatinamente. Entonces ahí empiezan a hablar de las relaciones interpersonales, donde hay ese interés, por ejemplo, en este semillero en específico, por la reconstrucción de la memoria histórica, y no solamente estudiantes, sino eso también nos lleva a formar redes académicas y también los estudiantes cómo se han ido vinculando, ¿cierto? Y todas las actividades que se han entretejido a partir pues de este interés, de este, llamémoslo así, de lo que se gestó a partir de esta propuesta de semillero propiamente. Ok, sí, señora. Yo también estoy en un semillero, entonces doy fe de eso, lo que tú dices. El semillero pues se llama Proponele con la profesora Angélica. Ah, maravilloso. Sí, señora. Ok, Perdón. tranquila. La siguiente pregunta es, con, te vamos a mostrar un video. Es acerca de la comunicación no verbal. Perfecto. Entonces, Ok. Necesito.
Ok. Profe, con relación al video visto, ¿cuál es la importancia de la comunicación verbal y no verbal en el aula? Bueno, es muy importante no solo en el aula, sino en todos los contextos como tal. Si bien vemos que pues la comunicación no solamente somos sonido, ¿cierto? Somos palabras, sino que también con nuestros comportamientos, ¿cierto? No verbales, incluso comportamentales, expresamos muchísimas cosas, ¿no? O las lecturas que podemos hacer de las diversas personas, de las diversas situaciones, muchos ámbitos que nos permite tomar decisiones, ¿cierto? Ya sea para, pues bueno, infinidad de aspectos a tener en cuenta al respecto. La comunicación no verbal y verbal, muy importante dentro del aula. Me voy a enfocar en ello específicamente porque nos permite visualizar, ¿sí? O hacer las diversas lecturas si el estudiante, por ejemplo, está comprendiendo o de pronto poder parar en un tema y hacer una explicación o de pronto hacer la lectura, como bien comentaba, de el sujeto frente a si está poniendo atención o no. Cabe resaltar que también esto tiene que abordarse desde la cultura, ¿sí? Porque bien allí en el video presentaban las diversas emociones, ¿sí? Que se expresan, se manifiestan muchas veces a través del lenguaje no verbal. Son 7 emociones universales: tristeza, ira, enfado, bueno, en fin, ya son 7 en total. Y de hecho, pues quiero compartirles una investigación casualmente que realicé frente al lenguaje no verbal. Trabajamos la alineación interactiva y la adaptación recíproca. ¿Eso qué es? Cómo la persona se alinea, ¿cierto? Hablando en lengua extranjera, ¿sí? Para hacerse entender, ¿cierto? Al otro, si no conoce el término, pues uno hace uso de qué, de los ademanes, de los gestos, de pronto con las manos, ¿cierto? Se puede dibujar o, bueno, en fin, para poderse dar a entender. También en esa conversación, en esa interacción, le permite a ese receptor, ¿cierto? Saber si, o a ese emisor, saber si la persona está interesada en lo que está dialogando, está hablando, o no está entendiendo, o es claro para él, sin necesidad que la persona lo verbalice, sino solamente pues gracias a esa comunicación no verbal. Entonces, por eso como la importancia de que nos permite, gracias a esa capacidad que tenemos de lenguaje, tomar esas decisiones y saber, ¿cierto?, de qué forma actuar, ¿no? De acuerdo a una intencionalidad, ¿cierto?, comunicativa. En este caso, pues bien como mencionabas de la labor en el aula de nosotros con nuestros estudiantes, con pares, bueno, en fin, toda la comunidad educativa como tal, ¿sí? Te vamos a mostrar unas imágenes. Ahí están las expresiones, las emociones universales, ¿no? No, señora, Eh, no la he visto. de acuerdo a las imágenes vistas, que son estas, eh, ¿qué factores positivos aporta el lenguaje corporal con el fin de facilitar los procesos de enseñanza en el aula? De acuerdo a la primera y segunda imagen. Muy importante, como bien lo mencionaba, aspectos positivos, pues tomar acciones, ¿no? Que le permite al sujeto saber de qué forma actuar, ¿cierto? Cómo abordar una situación, ¿sí? De hecho, pues estas situaciones también, por ejemplo, pensando en el aula, donde se trabaja, en nuestro caso como docentes, ¿cierto? De lenguaje, la parte de los sketches, de obras de teatro, etcétera, donde los chicos pues van a representar, ¿no? Cada una de estas emociones. No sé si hacia ello pues va dirigida la pregunta, ¿no? O sea, eso me suscita, ¿cierto? Muchos de los trabajos que hacen los chicos para poder, ¿cierto? Recrear un personaje o una situación comunicativa haciendo uso de estas imágenes como tal. También, por ejemplo, veo algunas de ellas, si ve algún estudiante de pronto
haciendo el bostezo o callando al otro, ¿cierto? Donde ya pues se toman otro tipo de medidas, donde pues como factores positivos en el hecho de poder abordar esa situación y poder pues trabajarla, ¿no? En el aula como tal, haciendo uso de ese lenguaje corporal. Sabemos que el lenguaje corporal tiene muchas significaciones y pues tocaría, no se puede generalizar, sino toca verla de acuerdo al contexto en el cual se presenta, ¿no? Desde qué ámbito, desde qué rol social, bueno, en fin. ¿Cómo se facilitan esos procesos de enseñanza? Pues ya lo mencioné, muy importante, no solamente somos sonido y habla, sino que siempre estamos haciendo uso de nuestro lenguaje no verbal. De hecho, estadísticas científicos aseveran que casi un 90% más que el lenguaje verbal, básicamente. Muchas gracias, profe. ¿Me permites ver la otra imagen, por La otra favor? imagen, claro. Porque son dos imágenes diferentes. De pronto, factores positivos, ver a alguien también, por ejemplo, con nuestros chicos, si vemos a alguien triste, a alguien acongojado, a alguien